buenas noches. Sí. Bueno, gracias por la participación. Bienvenidos al último Ateneo del año 2022 de la Academia de Diagnóstico Prenatal y Medicina Fetal de Córdoba. El tema que vamos a abordar es el de ventriculomegalia cerebral fetal, que es un signo bastante frecuente que puede ser aislado o que puede ser asociado, ¿no es cierto? Pero que a veces es el primer indicio de que hay una anomalía subyacente. Entonces, creemos que, dado su frecuencia, es importante en algún momento abordar esta patología que en realidad, como digo, es un verdadero signo que nos alerta que algo puede estar pasando. Hoy vamos a tener la disertación de la doctora Jenny Cernotti, que es especialista en obstetricia y ginecología, es ex-fellow de la Academia de Medicina Fetal de Córdoba y actualmente pertenece al staff de Diagnus. Y tenemos también destacados panelistas, la doctora Laura Igarzábal, especialista en genética médica, es también miembro de la unidad de genética médica del CEMIC y del grupo de medicina fetal y genética médica de Buenos Aires, presidente actual de la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal. La doctora Josefina Pautazo, que es especialista en pediatría y neurología infantil, es jefa de la sección de neurología infantil del Sanatorio Allende Cerro de la ciudad de Córdoba, de nuestra ciudad, Argentina. El doctor José Gómez Real, que es especialista en diagnóstico por imágenes, es fellow en neuroimágenes de CONICET. También ha hecho el fellowship en medicina fetal con el doctor Mario Palermo, que también nos acompaña en Diagnomed. El bioquímico Sergio Ochoa, que tiene un posgrado en microbiología y en genética clínica, director del Servicio Integral de Laboratorio SIL de Villa Dolores, Córdoba, y es el director también del laboratorio nuestro de Diagnus Lab. También nos acompañan miembros de Neurofetal Latam, que es un grupo que está recientemente organizado y cuyo objetivo es el desarrollo de la neuroimagen y de la neurología fetal en Latinoamérica. Así que les comento que tenemos inscriptos, más de 600 inscriptos, y tenemos inscriptos prácticamente de muchos países de Latinoamérica, de Bolivia, de Brasil, de Colombia, de Chile, de Ecuador, Guatemala, El Salvador, Panamá, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos, Uruguay, República Dominicana, y también cruzando el charco en España también tenemos inscriptos. Así que a todos, gracias por acompañarnos, bienvenidos, y vamos a escuchar ahora la disertación de la doctora Jenny Cernotti. Les pido que mantengamos, por favor, los micrófonos silenciados porque somos muchos. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar entonces hoy sobre ventriculomegalia. Vamos a empezar definiendo ventriculomegalia como un diámetro del ventrículo lateral a nivel del atrio superior a 10 milímetros. Tiene una incidencia de 2 cada 1000 nacimientos y es una de las anomalías fetales más comúnmente detectadas en el segundo trimestre. Es una afección heterogénea con diversas etiologías y una amplia gama de resultados del neurodesarrollo que van a estar principalmente en relación con las anomalías asociadas y la causa directa de la ventriculomegalia más que del grado absoluto del valor del ventrículo lateral. Y como dijimos, por lo general se detecta luego de la semana 15 de gestación. Es importante tener en cuenta que es un marcador inespecífico de anomalía del desarrollo del sistema nervioso central y que la consejería prenatal puede ser un desafío, ya que es un signo ecográfico y no un diagnóstico por sí mismo. El ventrículo lateral consta de 5 partes: un asta frontal, el cuerpo, el asta occipital y el asta temporal, y el atrio, que representa la convergencia del cuerpo con el cono occipital y el temporal.
Es la parte más fácil del sistema ventricular de identificar en la ecografía, ya que las paredes del atrio resultan perpendiculares a las de ultrasono de ecografía, y esto hace que tanto en la biometría del polo cefálico como en el examen morfológico básico sea un área de fácil visualización e identificación, y es una de las primeras zonas en dilatarse del sistema ventricular, constituyendo un signo de alerta precoz. ¿Cómo vamos a saber que la medición del ventrículo lateral es reproducible o que se está midiendo adecuadamente? Se deben cumplir estos criterios. La cabeza debe estar en un plano axial, la imagen tiene que estar ampliada adecuadamente para que la cabeza ocupe la mayor parte de la imagen, la zona focal tiene que estar en el nivel apropiado, ambos hemisferios deben ser simétricos, se debe ver la línea media, el atrio y el asta occipital del ventrículo lateral, y la medición se va a hacer en la proyección de la fisura parieto-occipital en sentido perpendicular al eje mayor del ventrículo lateral. La forma correcta de colocar los calipers es como vemos en la imagen superior de la izquierda, de interno a interno de las paredes del ventrículo lateral, y esta medición es estable entre la semana 15 a 40. Teniendo en cuenta entonces un punto de corte normal menor a 10 milímetros, vamos a tener una buena sensibilidad para el diagnóstico de ventriculomegalia. ¿Qué ocurre con respecto al sexo fetal? Se ha visto que en fetos de sexo masculino, valores de ventriculomegalia en el rango de ventriculomegalia leve en comparación a fetos de sexo femenino con el mismo valor, tienen un mejor resultado de desarrollo neurológico, y por lo tanto, valores de ventrículo lateral en rangos de ventriculomegalia leve, sin anomalías asociadas y no progresivas, se podría considerar una variante normal del sexo masculino. ¿Qué pasa con ventrículomegalia en el primer trimestre? Lo que se realiza es una valoración subjetiva del área del ventrículo lateral cubierta por el plexo coroideo. Si bien hay medidas de referencia para las distintas formas de relacionar el plexo coroideo con el ventrículo lateral, es un hallazgo que es poco frecuente, que no tiene una adecuada cantidad de estudios para realizar un asesoramiento en este periodo, que no siempre se condice con las causas de ventriculomegalia en segundo trimestre, que puede ser un fenómeno transitorio. Por lo tanto, este hallazgo se debe tener con precaución en primer trimestre. ¿Cómo se va a clasificar la ventriculomegalia? De acuerdo al valor absoluto del ventrículo lateral, se clasifica en leve, moderada y marcada. Leve de 10 a 12, moderada de 13 a 15 milímetros y marcada más de 15 milímetros. La justificación de subclasificar principalmente en leve y moderada es en relación a anomalías asociadas y diferentes resultados del neurodesarrollo. También se puede clasificar como aislada o asociada, teniendo en cuenta que para hablar de una ventriculomegalia aislada no solo se hace referencia a los hallazgos asociados al ultrasonido o en la resonancia, sino que debería incluir una valoración genética normal y tener en cuenta que en un periodo postnatal pueden aparecer alteraciones que en el periodo prenatal no se pudieron identificar. Va a ser unilateral en el 50 al 60% de los casos. Hablamos de ventriculomegalia simétrica cuando la diferencia entre ambos ventrículos laterales es menor a 2 milímetros, y se puede clasificar de acuerdo a la evolución en transitoria, estable o progresiva. Y esto es en un periodo de 3 a 4 semanas, cuando se observa un aumento de 3 milímetros con respecto a la medición previa del ventrículo lateral, se habla de una ventriculomegalia progresiva. Otra herramienta que puede ser útil para la valoración de una ventriculomegalia es la relación ventrículo-hemisférica. Se sabe que alrededor de las 15 semanas esta relación en promedio es del 56% y en las 37 semanas del 29%, es decir, que la relación disminuye con la edad gestacional, demostrando el incremento del parénquima cerebral, y si bien no es una herramienta que se utilice para definir o para clasificar la ventriculomegalia, puede ser muy útil de utilizar en los casos de ventriculomegalia moderada o severa para evaluar la progresión. Estas son las publicaciones en las que se basa la justificación de subclasificar en leve y moderada, en donde vemos que la ventriculomegalia moderada tiene hasta un 18% de desarrollo neurológico anormal en comparación a la ventriculomegalia leve, y con respecto a la ventriculomegalia progresiva tenemos hasta un 40% de desarrollo neurológico anormal comparado a un 7% de las ventriculomegalias que no tienen progresión.
Hay que tener presentes cuáles pueden ser las causas, y puede ser una variante normal hasta el 10% de los casos, puede ser aislada del 20 al 30% de los casos, responder a una alteración malformativa, y esto incluye defectos del cierre del tubo neural, agenesia del cuerpo calloso, causas obstructivas, trastornos del desarrollo cortical y causas citogenéticas, o puede ser adquirida secundaria a infecciones, hemorragias, lesiones hipoxico-isquémicas o tumores. Entonces, ¿cómo se recomienda que sea el abordaje para intentar identificar la etiología? Primero, realizar una historia clínica dirigida, complementar con neurosonograma avanzado, ecografía morfológica, ecocardiograma, valorar el crecimiento fetal, realizar serología para infecciones perinatales, interconsulta con genética y resonancia magnética. Con respecto a la historia clínica, los factores de riesgo más importantes van a ser el antecedente de consanguinidad, un embarazo previo o un niño con una malformación tanto del sistema nervioso como de otro tipo, o retraso en el desarrollo neurológico. En los hombres la hidrocefalia puede estar ligada a la mutación L1CAM, en antecedentes de hemorragia intraventricular puede estar asociado a trombocitopenia inmune, una diabetes mal controlada, antecedentes de ingesta de antiepilépticos u otros medicamentos teratógenos, y sospechas clínicas de infecciones perinatales. Con respecto a la neurosonografía, puede haber distintos patrones al ultrasonido que pueden orientar a la causa. Y puede haber una alteración del líquido cefalorraquídeo, lo más frecuente es que haya una obstrucción en la circulación del mismo, puede haber lesiones destructivas, tanto fenómenos hipóxico-isquémicos, hemorragias, causas infecciosas, por encefalia y exquisencefalia, o puede responder a un trastorno malformativo por trastornos de la proliferación, migración y organización neuronal, o la prosencefalia con variante interhemisférica o agenesia del cuerpo calloso. Entonces, el patrón infeccioso, además de la ventriculomegalia, lo que podemos ver es la hiperecogenicidad periventricular, la presencia de quistes germinolíticos, calcificaciones, puede haber sinequias a nivel del asta posterior del ventrículo lateral, anomalías en la migración neuronal y nódulos ecogénicos. Aquí vamos a ver los casos que ya presentamos en los ateneos anteriores, en donde vemos una ventrículomegalia simétrica, marcada, bilateral, con aumento de la ecogenicidad periventricular y la presencia de múltiples calcificaciones dispersas en todo el parénquima, a predominio del área caudotalámica y la presencia de algunas lesiones quísticas destructivas. En este caso se realizó un diagnóstico por seroconversión de toxoplasmosis y se había comenzado el tratamiento durante el embarazo. Este otro caso presentaba una ventriculomegalia también simétrica, bilateral, a predominio de las astas anteriores del ventrículo lateral, con aumento de la ecogenicidad periventricular, un espacio subaracnoideo aumentado con algunas calcificaciones aisladas en el área subcortical y un quiste en la proyección del asta posterior del ventrículo lateral. En este caso se realizó un diagnóstico de citomegalovirus. Esta es otra paciente en la que también se diagnosticó un citomegalovirus, en donde veíamos la ventriculomegalia marcada y la presencia de una calcificación aislada en el área periacueductal. El patrón isquémico hemorrágico en general cursa con una ventriculomegalia asimétrica, puede ser unilateral, se caracteriza por un aumento de la ecogenicidad de la pared ventricular y la presencia de depósitos. Los bordes ventriculares son irregulares por licuefacción y destrucción periventricular, y aquí vemos en un corte sagital como todo el ventrículo lateral está ocupado por esta imagen ecogénica secundaria en hemorragia. Si bien la hemorragia intracerebral puede estar relacionada a factores de riesgo como trombocitopenia inmune, encefalopatía hipóxico-isquémica, infecciones congénitas, trombopenias hereditarias o a un trauma, hasta en el 50% de los casos no se identifican una causa o factores de riesgo asociados. Se va a clasificar como intraventricular, cerebelar, intraparenquimatosa, subdural y subaracnoidea, siendo la variante peri-intraventricular la variante más común de forma de presentación perinatal. La magnitud de la lesión va a estar en relación a la duración del evento, a la gravedad de la hipotensión y a la madurez del cerebro en el momento de la lesión, y la tendencia a la cavitación va a depender de la magnitud del insulto, del contenido de agua cerebral, de la escasa mielinización y de la respuesta astroglial. La zona más frecuente de hemorragia periventricular es la zona de la matriz germinal, principalmente cuando el cerebro es más inmaduro, alrededor de las 24 semanas de gestación, en donde esta lesión tiene un gran contenido vascular. Se va a clasificar en grado 1 cuando es limitada la matriz germinal,
grado 2 cuando hay proyección intraventricular sin dilatación, grado 3 cuando está asociado a ventriculomegalia y grado 4 cuando hay un infarto cerebral asociado. Aquí vemos un caso que cursaba con una ventriculomegalia leve y asimétrica, y vemos la simetría de la asta anterior del ventrículo lateral y esta zona ecogénica en la región de la matriz terminal que corresponde al área de la hemorragia, que se ve un poquito mejor en este corte sagital. Corresponde a una hemorragia grado 1. En este otro caso vemos una ventriculomegalia marcada, simétrica, bilateral, que presenta además aumento de la ecogenicidad periventricular, característico, como dijimos antes, de las lesiones hemorrágicas, con destrucción del camus septum pellucidum y la presencia de un contenido ecogénico de bordes irregulares en la proyección de las astas anteriores del ventrículo lateral. También vemos contenido ecogénico en el tercer ventrículo y el mismo se encuentra dilatado, y los bordes irregulares de la pared del ventrículo. Esto corresponde a una hemorragia grado 3. Y este otro caso también cursaba con una ventriculomegalia asimétrica. En el corte coronal vemos la extensión de la hemorragia que se ve como esta área de ecogenicidad aumentada, que se extiende desde la matriz germinal hacia el ventrículo lateral. Esto se ve un poquito mejor en el corte sagital, y podemos ver también cómo hay una extensión hacia el parénquima cerebral que podría corresponder tanto a la hemorragia como a un efecto secundario, por lo tanto podría categorizarse como una hemorragia grado 3 o grado 4, y en este corte axial podemos ver la extensión hacia el cuarto ventrículo y la cisterna magna, determinado por el aumento de la ecogenicidad del líquido a este nivel. Esta es la resonancia de la misma paciente, en donde vemos el cambio de intensidad en relación al área de hemorragia con una lesión hipointensa. Este es otro caso con una ventriculomegalia asimétrica, también correspondiente a un patrón hemorrágico, en donde ya vemos la pared del ventrículo lateral irregular, con aumento de la ecogenicidad y depósitos también a nivel de la pared, y extensión a nivel del parénquima, constituyendo una hemorragia grado 4. Recordar que en estos casos la lesión cerebral tiene cambios evolutivos al ultrasonido, y en la fase aguda se va a ver como una lesión hiperecogénica, entre los 5 y 7 días se ve como una lesión isoecogénica, y entre 15 a 30 días se ve como una lesión hipoecogénica. Ya en la fase evolucionada tenemos cambios quísticos como la porencefalia. Este es un caso de una paciente que fue valorada inicialmente en semana 27 por una ventriculomegalia leve. No se veían en ese momento otras alteraciones asociadas, y se cita para control a las 4 semanas. A las 4 semanas la ventriculomegalia había progresado a moderada, había una ligera asimetría con compromiso también de las astas anteriores del ventrículo lateral, y debido a la progresión se decide solicitar una resonancia magnética, y esta es la resonancia de la misma paciente, en donde vemos una clara asimetría en el parénquima de ambos hemisferios cerebrales, con casi una pérdida del parénquima a nivel del territorio de la arteria cerebral media, con asimetría de los ventrículos laterales a nivel del asta anterior, y esto fue descrito como una esquistoencefalia. Entonces, esquistoencefalia es una fisura que comunica el epéndimo con la superficie epial. El territorio de la arteria cerebral media es el que más frecuentemente se afecta, y esta lesión está tapizada por sustancia gris, que en general está asociado a algún trastorno de la migración. Puede ser a labio abierto o a labio cerrado, de acuerdo a las características de los bordes de la lesión, si comunican o no con líquido cefalorraquídeo. Y aquí vemos un caso que cursaba con ventriculomegalia. Esto está más focalizado hacia la zona anterior, pero ya vamos a ver bien la ventriculomegalia, y vemos una falta de visualización del complejo anterior, con una zona de esquistoencefalia a labio cerrado en este hemisferio y a labio abierto en el hemisferio contralateral. Esta es la resonancia de la misma paciente, y vemos la clara comunicación entre el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo en el corte sagital, y en el corte axial vemos la ventriculomegalia y la característica de la esquistoencefalia de ambos lados. Otro de los patrones puede ser un patrón malformativo, que en general cursa con microcefalia, retraso en el patrón de surcos y fisuras, aumento del espacio extraaxial, irregularidad en la pared ventricular y aspecto cuadrangular de las astas anteriores.
Aquí vemos 3 casos. En el primero de la izquierda vemos una colpocefalia asociada a una dilatación y ascenso del tercer ventrículo. En este caso se trataba de una agenesia del cuerpo calloso. En el caso del medio vemos una ventriculomegalia asociada a falta de visualización del camum septum pellucidum, que podría corresponder a una displasia septo-óptica o a una agenesia primaria. Y en el tercer caso vemos un aspecto anormal de las astas anteriores de los ventrículos laterales con fibras neuronales que cruzan en la línea media en relación a una variante interhemisférica de holoprosencefalia. Este es otro caso en donde tenemos una comunicación quística entre el cuarto ventrículo y la fosa posterior, que también cursa con una ventriculomegalia marcada y simétrica, con áreas de heterotopía subependimal, también correspondiendo a un patrón malformativo. El patrón obstructivo cursa con aumento de la biometría cefálica, puede haber disrupción del septum pellucidum y disminución o ausencia del espacio pericerebral. Aquí tenemos un caso de ventriculomegalia marcada, bilateral y simétrica, que estaba en relación a un defecto del cierre del tubo neural. Por lo tanto, recordar que siempre es importante realizar un examen morfológico completo y detallado. Este es otro caso que también presenta una ventriculomegalia simétrica, marcada, bilateral, con disminución del parénquima cerebral y del espacio extracerebral, con disrupción del camum septum pellucidum y aumento de la biometría cefálica, que se sospechó en relación con una estenosis del acueducto de Silva. Recordar ventriculomegalia como marcador blando para trisomía 21, y en este caso, además de presentar ventriculomegalia, se podía ver un ascenso del tercer ventrículo con una digenesia del cuerpo calloso asociado a cardiopatía y a marcadores blandos de aneuploidías, como es el aumento del espesor prenasal, y en este caso se pudo detectar o diagnosticar en forma prenatal una trisomía 22. Diagnósticos diferenciales: holoprosencefalia, hidranencefalia y otras lesiones quísticas. ¿Cuál es el papel de la resonancia magnética? La resonancia magnética está indicada principalmente en una ventriculomegalia progresiva, moderada, severa o marcada, y cuando hay anomalías asociadas. Sirve para identificar pequeños focos de hemorragia, anomalías del cuerpo calloso y para evaluar el desarrollo cortical y el sistema ventricular de forma completa. Se detectan anomalías asociadas no identificadas previamente en el 6% de ventriculomegalias leves, 14% de ventriculomegalia moderada y 57% de ventriculomegalia grave. Se recomienda en todos los casos realizar interconsulta con genética, independientemente de que la pareja decida o no realizar un diagnóstico en periodo prenatal. Hasta el 30% de las ventriculomegalias pueden estar asociadas a alteraciones genéticas, el 70% puede ser multifactorial y un pequeño porcentaje puede corresponder a causas ambientales únicas. Recordar que puede corresponder a una variación normal y que el diagnóstico de una variación normal y una ventriculomegalia aislada se completa en periodo postnatal, y hablamos de una variación normal en general en ventriculomegalia leve de 10 a 12 milímetros que tienen un desarrollo postnatal normal en el 90% de los casos. Entonces, cuando se realiza el asesoramiento genético, el defecto asociado a la ventriculomegalia puede estar a nivel de los cromosomas, puede representar microlesiones o causas monogénicas, y por lo tanto el estudio puede abarcar desde el cariotipo QS-PCR, estudios de microarray, secuenciación de exomas y panel de genes. Como mencionábamos previamente, la ventriculomegalia es un marcador blando y conocido para trisomía 21, pero no es la única aneuploidía asociada a ventriculomegalia. Existen diferentes microlesiones asociadas a ventriculomegalia, aunque ninguna de ellas es específica o característica de ello, y existen causas monogénicas asociadas a ventriculomegalia. La más frecuente de ellas es la mutación L1-CAM. Hay otras variantes asociadas a ventriculomegalia marcadas sin otras asociaciones, y más de 200 trastornos genéticos asociados a ventriculomegalia con asociaciones. ¿Cada cuánto se debe controlar? Un intervalo cada 3 a 4 semanas parece adecuado, incluso cuando el diagnóstico se realiza en un periodo precoz, para determinar el desarrollo del cuerpo calloso, para determinar el patrón de surcos y fisuras y determinar la progresión de la ventriculomegalia.
¿Y cuál es el pronóstico? Para ventrículomegalia leve tenemos un 90% de neurodesarrollo normal y sobrevida del 98%, ventrículomegalia moderada de 70 al 90% de neurodesarrollo normal y sobrevida del 80 al 95%, y para ventrículomegalia severa un 25% de neurodesarrollo normal y un 80% de sobrevida. ¿Cuál es la vía de parto? A menos que se diagnostique una macrocefalia, la vía de parto va a ser de acuerdo a las condiciones obstétricas habituales. Este es un algoritmo sobre el manejo de la ventriculomegalia, y aquí tenemos también otro cuadro sobre el resumen del manejo prenatal. Entonces se debe complementar con una neurosonografía y una resonancia magnética, principalmente en los casos de ventriculomegalia moderada, severa, progresiva o con otras asociaciones. Se debe realizar serología para infecciones perinatales y realizar interconsulta con genética. Si la pareja decide realizar un estudio prenatal, se debe realizar una punción de líquido amniótico de vellosidades y comenzar con un estudio de QFPCR o cariotipo, recordando que el ratio para trisomía 21 aumenta hasta 27 veces cuando es ventriculomegalia asociada a otras anomalías, y 4 veces cuando ventriculomegalia es el único hallazgo asociado. Se recomienda realizar conservación de ADN para complementar con otras técnicas como puede ser microarray o secuenciación de exomas. Cuando la ventriculomegalia no es aislada, tanto la causa sea malformativa como adquirida, el pronóstico en general es pobre, y cuando la ventriculomegalia es aislada y esto se confirma en periodo postnatal, tenemos un buen resultado de neurodesarrollo en el 90% de los casos. Recordando que entre el 13 al 28% de los casos puede haber anomalías que no se detectaron en forma prenatal. Se requiere asesoramiento especializado pre y postnatal, y se sugiere repetir la neurosonografía porque hasta el 16% de los casos van a presentar ventriculomegalia progresiva y del 10 al 13% de los casos van a presentar anomalías que no fueron detectadas en un estudio inicial. Ahora vamos a presentar dos casos clínicos que fueron los que llevaron a esta búsqueda bibliográfica. El primer caso es una paciente secundigesta que tiene como antecedente un niño previo de sexo masculino con diagnóstico de hidrocefalia. La pareja no pudo realizar un diagnóstico genético de la causa de hidrocefalia y consulta nuevamente en semana 12 por un nuevo embarazo para el screening de primer trimestre, que resulta de bajo riesgo para alteraciones cromosómicas. La paciente es derivada nuevamente a nuestra institución, cursando un embarazo de 25 semanas para una neurosonografía, y en este momento se puede ver una dilatación del sistema ventricular bilateral, simétrica, marcada, con una disrupción del camum septum pellucidum, un adelgazamiento del parénquima cerebral y disminución del espacio extracerebral, con una biometría del polo cefálico superior al percentilo 99. Veíamos también dilatación del tercer ventrículo con cuarto ventrículo y cisterna magna conservados. En el corte sagital se pudo determinar que el cuerpo calloso estaba presente, elongado y desplazado por la ventriculomegalia, y se completó el examen morfológico en búsqueda de otros marcadores de aneuploidías que resultó negativo. Aquí vemos la biometría del polo cefálico, como tenemos todos los valores por encima del percentilo 99. La paciente realizó una resonancia magnética que confirma los hallazgos de la neurosonografía con una ventriculomegalia marcada, simétrica, bilateral. Vemos menos de 2 milímetros de diferencia entre ambas determinaciones, la disrupción del camum septum pellucidum y una relación ventriculo-hemisférica aumentada, fosa posterior de características normales, el vermis del cerebelo también normal, y aquí vemos la gran comunicación entre ambos ventrículos laterales. La paciente recibió asesoramiento genético, pero no se pudo realizar en este momento tampoco el diagnóstico en forma prenatal, y el embarazo evoluciona hasta el término y nace por cesárea un niño que también tiene hidrocefalia. En este caso, si bien no se pudo realizar el diagnóstico genético, tenemos una sospecha por los antecedentes de una mutación L1K. Y este es el segundo caso, es una paciente primigesta que también acude en semana 12 para el screening de primer trimestre, que resulta en bajo riesgo para aneuploidías y no se observan anomalías estructurales mayores.
También es derivada en semana 23 para una neurosonografía por dilatación del sistema ventricular y sospecha de agenesia del cuerpo calloso. En este caso vemos también ventriculomegalia simétrica bilateral, marcada con un ligero paralelismo de los ventrículos laterales, dilatación y ascenso del tercer ventrículo con cisterna magna, cuarto ventrículo y fosa posterior normales. En los cortes parasagitales y medio sagital se confirma la agenesia del cuerpo calloso, y en este caso también correspondía a un feto sexo masculino, y en todo el examen se observaban las manos empuñadas, como vemos en estos videos, en forma bilateral, constantemente el pulgar en oposición. La pareja recibe asesoramiento genético, acceden a realizar el estudio prenatal, se realiza una punción de líquido amniótico y se realiza una QF-PCR que resulta normal. El embarazo evoluciona con un morfinato y nace un feto con hidrocefalia, y se realiza una punción intracardíaca obteniendo 4,5 mililitros de sangre que se envían en conjunto para analizar el ADN, y lo que se detecta es una variante patogénica del gen L1CAM. Vamos a hablar brevemente sobre el síndrome del gen L1CAM. Es un grupo de fenotipos clínicos superpuestos que incluyen hidrocefalia, agenesia y hipoplasia del cuerpo calloso y de los tractos corticoespinales, retraso mental, paraplegia espástica y los pulgares en aducción. Es la forma genética hereditaria más frecuente de hidrocefalia o ventriculomegalia marcada sería en prenatal. El 10% de los varones con hidrocefalia idiopática presentan esta mutación. Tiene una recurrencia del 50% en los varones, el 50% de las hijas mujeres son portadoras, y hay varios fenotipos neurológicos que varían desde severo a leve, y no siempre el patrón de desarrollo neurológico está en relación con el valor absoluto de la ventriculomegalia. En todos los casos se recomienda consejo genético a la madre. Como conclusiones, la ventriculomegalia es un signo común a situaciones patológicas diferentes. La etiología y las anomalías asociadas van a ser determinantes del pronóstico. El 13% de las consideradas aisladas tienen anomalías no detectadas en el periodo postnatal. La ventriculomegalia aislada leve tiene un pronóstico favorable del 90 al 95% de los casos. Cuando la ventriculomegalia es aislada, los factores pronósticos en prenatal van a ser el valor del tamaño de la ventriculomegalia y la progresión de la dilatación. La afección más severa del neurodesarrollo es a nivel psicomotor, puede haber un desarrollo cognitivo y de comportamientos normales, y la indicación de neurocirugía en postnatal la determina el grado de dilatación. La pareja debe ser asesorada por un equipo multidisciplinario y siempre recibir información sobre el riesgo de recurrencia, recordando 50% de recurrencia en fetos masculinos cuando hay una mutación L1CAM, 25% en síndromes autosómicos recesivos y el 4% cuando es otra causa. Muchas gracias. Bueno, excelente, Jenny, como siempre, un hermoso resumen. Y bueno, y los casos que dieron lugar a esta presentación, bueno, uno de ellos es un caso ya antiguo del inicial visto en nuestro centro, pero que después vuelve ahora recientemente con el segundo embarazo. Y el otro también es un caso reciente que pudimos hacer la parte molecular. Así que como para organizarnos, nos vamos a dar lugar primero a los panelistas, la doctora Igarzábal, la doctora Pautazo, el doctor José Gómez y Sergio Ochoa. Y después vamos a abrir las preguntas que las pueden ir haciendo a través del chat, que las va a coordinar la doctora Bueno. Le vamos a dar entonces en primer lugar la palabra a la doctora Igarzábal. No. Buenas tardes, bueno, gracias por la invitación, felicitaciones por la presentación, excelente, muy completa. A mí uno de los comentarios que yo quería hacer con respecto a la parte que me toca a mí, que es la de genética, es que cuando uno tiene un feto con una ventriculomegalia severa o con malformaciones asociadas, es como más fácil
pensar en el asesoramiento o en los estudios posteriores. A mí lo que me da más duda a veces, o quizás uno puede decir controversia, es una ventriculomegalia leve, sin malformaciones asociadas. Es una ventriculomegalia de 11, 12 milímetros, o sea, si no dividirla en leve y severa, sino leve, moderada y severa, una leve, aislada y que sobre todo que tiene un screening de primer trimestre. Entonces, esa para mí es la que genera duda en cuanto a cuál es no el asesoramiento genético, porque uno puede plantear en cuanto a los estudios que uno tendría que ofrecer. La realidad es que como los estudios son muy diversos y heterogéneos, y se dividen en leve y leve severa, y algunos leve, moderada y severa, no tenemos una respuesta que sea blanco-negro con respecto a una ventriculomegalia leve. Yo diría que primero habría que ver que sea persistente, o sea, quizás no solo una medición, sino 2 mediciones de ventriculomegalia leve, y me parece que con el conocimiento que tenemos hoy en día, igual hay que ofrecer un estudio invasivo, por lo menos para cariotipo y microarray, y quizás poner sobre la mesa estudios de screening previo y qué es lo que los estudios de screening previo evalúan. Entonces uno podría decir, si tiene un ADN fetal, un ADN libre en sangre materna o una translucencia, bueno, poco probable que tenga una trisomía 21, una trisomía 18, una trisomía 13, pero que con eso no podemos descartar que no tenga microdelesiones. Siempre reafirmar que una ventriculomegalia leve sin malformaciones, lo más probable es que tenga buen pronóstico, y acaba de salir publicado del grupo de Mallinger, el prenatal diagnosis, que es de acceso abierto, es qué decirle a los padres sobre ventriculomegalia. Y me pareció interesante que dice, una ventriculomegalia menor a 12, aunque sea persistente, sin malformaciones, considerarlo una variante normal en el tercer trimestre. Lo que pasa es que nosotros lo vemos en segundo trimestre, entonces a veces como el fenotipo fetal es evolutivo, incluso el sistema nervioso central, a veces es muy difícil decir, sí, esto es aislado. Entonces, bueno, quizás nuestra opinión, en donde trabajamos, es, bueno, una ventriculomegalia, aunque sea leve, ofrecer los estudios invasivos, tratar de asesorar, que lo más probable es que la evolución sea normal y que sea aislada y que lo más probable sea multifactorial, pero ojo que nos podemos llegar sorpresas, sobre todo cuando evoluciona en el tercer trimestre. Es muy interesante tu comentario porque también es polémico, ¿no es cierto? Y esto lo venimos hablando también con Gustavo Mallinger en numerosas ocasiones, y nosotros también hemos tomado una conducta de simplemente hacer controles evolutivos en las ventriculomegalias leves. Esto indudablemente es la política de nuestra institución y puede dar lugar a la discusión, pero digamos, en la ventriculomegalia leve, menos de 12 milímetros, nosotros digamos, no hacemos estudios adicionales y no indicamos resonancia magnética, considerando un poco, adhiriendo a esto que menciona Gustavo, de la posibilidad de, porque el 90% de esos niños van a ser niños normales, y los que no lo son frecuentemente van a ir progresando. Entonces, esa es la política de nuestra institución. Yo veo que el doctor Hammer está levantando la mano ahí. Le voy a dar, hagámoslo breve, así lo dejamos también participar a los otros panelistas, Jorge, pero supongo Laura, que en relación a esto que... Buenas tardes a todos. Laura, siendo uni o bilateral, ¿y hasta cuánto considera leve la ventriculomegalia? En realidad, lo que dice de considerarlo una variante es hasta 12. 12. Por eso me parece importante hacerla, porque hay publicaciones que dicen ventriculomegalia leve, hasta de 10 a 15 y marcada más de 15. A mí me parece interesante haber incluido el concepto de ventriculomegalia moderada porque nos permite discriminar a aquellos menos de 12 y tomar una conducta expectante. No sé, que quizás podemos analizarlo nuevamente en el panel de discusión.
Le voy a dar ahora la palabra a la doctora Josefina Pautazo, porque sé que está de fiesta esta noche y se tiene que retirar temprano. No, bueno, muchas gracias por la invitación. Me quedo hasta el final porque está interesantísimo. Muchas gracias por todo, Jenny, espectacular la presentación. Laura, tus comentarios también. Ay, está entrando un ruido de afuera, me parece, ¿no? Bueno, y bueno, lo más difícil creo que es la ventrículomegalia leve, ¿no? ¿Qué hacer? Uno desde lo prenatal le dice a los padres, quédense tranquilos, esto es aislado, el 90% tiene un neurodesarrollo normal, pero hasta que el niño no nace, los padres no se quedan tranquilos, y hasta que nosotros los neurólogos no vemos a estos niños desarrollarse, los padres no entienden esto que nosotros le estamos transmitiendo, ¿no? Entonces creo que es súper importante que nosotros podemos manejar los mismos conceptos, que la ventrículomegalia leve tiene una evolución buena siempre y cuando sea aislada y sea estable y no tenga otra malformación del sistema nervioso central asociado. No olvidarnos nunca de ver lo que es médula, porque hay veces que hacen solamente cerebro y no ven el resto de la médula, que es importante también, como lo dijo Jenny en su presentación. Y una vez que el bebé nace, hacer los controles y ver que su neurodesarrollo sea el acorde, el sostén cefálico, la sedestación, la bipedestación, y trabajar en equipo con los genetistas, que creo que es lo más importante, ¿no? Estos diagnósticos prenatales, y si los padres no aceptan desde lo prenatal, poder hacerlo postnatal para un asesoramiento, ¿no? Esta familia que al final se falleció un bebé y no se pudieron hacer estudios y ahora tienen este segundo bebé y tampoco tenemos estudios genéticos. Qué importante hubiese sido poder hacer un asesoramiento genético de esa familia, ¿no? Y no transitar por esta angustia. La verdad es que, bueno, que creo que eso es lo más importante en las leves, transmitir, o sea, conceptos claros y hacer los controles con genética, con buenos ecografistas y postnatales con neurología. Eso es todo. Doctor José Gómez. Bueno, muchas gracias por muchas gracias por la invitación primero. Quería hablar yo, bueno, por mi lado, que es el diagnóstico pre y postnatal, lo que es recibir un chico con ventriculomegalias. Quería hablar un poco del diagnóstico precoz, de hacer un diagnóstico antes de las 14 semanas, que si bien este paper que mostraron, y hay bastantes publicaciones que no son muy fuertes, siempre ver los plexos coroideos, siempre que estamos haciendo un screening de 11-14, detenernos un poco en eso. Yo de regla tengo que, si están por debajo de la mitad del ventrículo, los mido. No los mido de rutina, porque si bien la evidencia no nos respalda mucho, siempre que esté por debajo, y hacer un diagnóstico precoz. Se dice que también de los factores pronósticos, uno de estos es la ventriculomegalia de diagnóstico temprano, ¿sí? Que la mayoría tienden a hacer estenosis acueductales, y que sabemos que el factor en términos de mortalidad perinatal, de morbilidad y de retraso en neurodesarrollo es bastante complejo. Entonces ahí también podemos aportar un poco en asesoramiento, en última ver determinar la gestación, ver los antecedentes, pero nada, afianzar el tema del diagnóstico precoz, y también saber que después de que nace este chico no solo se va a quedar con los estudios que hacemos en vida prenatal, sino que también vamos a hacer una ecografía transfontanelar, si lo requiere vamos a hacer una resonancia, hay tiempos, hay signos localizadores, y saber también que lo que nos puede parecer aislado prenatalmente, muchas veces en el postnatal terminamos encontrando algún punto, algún signo que nos va a llevar a un diagnóstico un poco más preciso. Me parece bárbaro rescatar lo postnatal, porque todos estos niños requieren una neurosonografía postnatal detallada, digamos, no una ecografía simple cerebral, sino alguien especializado en la parte de imágenes postnatales también. Claro. Y recordar también que la mielinización en el periodo fetal todavía no ha ocurrido o es muy exigua, y por lo tanto es importante ver si estos bebés van a necesitar una resonancia magnética postnatal en un lapso prudencial. Obviamente uno siempre inicialmente trata de evitar
una anestesia postnatal, pero en algunas ocasiones está indicada. No sé si está Sergio. Sergio Ochoa, ¿estás por ahí? Sí, José. Hola, hola a Bueno. todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, no sé si querías hacer alguna apreciación en cuanto... No, obviamente simplemente aportar un comentario desde el punto de vista técnico, considerando lo que decía incluso el doctor Gómez recién, de lo bueno que sería poder abordar un diagnóstico temprano, rápido en estos casos, tener en cuenta que me parece que en esto, acá donde hay que tener fundamentalmente en cuenta la opción de la QFPCR por encima del cariotipo, porque si rápidamente podemos, ante una muestra prenatal, ante una muestra invasiva, poder descartar la trisomía 21 altamente asociada a la ventriculomegalia, y eso también a su vez nos está permitiendo descartar la contaminación materna, entonces en ese caso ya tenemos una muestra de ADN lista para abordar un estudio molecular de mayor envergadura de manera rápida. Y sobre todo teniendo en cuenta también aquello que hemos comentado en alguna otra oportunidad, que a veces nos va a llevar un tiempo, dependiendo dónde consigamos hacer el estudio que querramos abordar, porque ciertas técnicas moleculares de envergadura en nuestro país todavía no están debidamente validadas, y bueno, nos va a llevar más tiempo aún, algunas semanas más, poder llegar a concretar el estudio en el exterior. Básicamente eso. Bueno, vamos a abrir entonces a todos los participantes la discusión, mientras Nora, te vas fijando a ver si hay alguna pregunta del... Hay una pregunta. Buenas tardes a todos. ¿Sí? Sabemos que, digamos, por ahí las imágenes han sido pasadas un poco rápidas. Las imágenes son básicamente ilustrativas del concepto de ventriculomegalia, pero era una presentación demasiado extensa para hacer demasiado hincapié y énfasis en cada una de las imágenes que se han mostrado. Han sido simplemente ilustrativas. No obstante, la presentación va a quedar en YouTube. Es un YouTube que tienen que entrar a la página del Centro de Diagnos, y ahí van a encontrar esta presentación en un lapso de unos 10 días. Y los ateneos previos ya están colgados todos. Bueno, sí, no. acá hay una pregunta de una doctora. Buenas tardes a todos. La voy a leer. En el caso 2, con patrón infeccioso de CMV, ¿cómo se realizó el diagnóstico del laboratorio? Y la misma doctora pregunta, ¿en qué casos considera útil la serología? Siempre considerando el patrón infeccioso. No sé quién quiere responder esta pregunta. Jenny, no sé si quieres responder, vos que también hiciste la presentación de CMV. Sí, se había Si solicitado serología y se confirmó mediante una función. Perdón, no se escucha, Jenny. Que se había hecho serología y también se realizó la confirmación con una función de líquido amniótico. Se realizó PCR en líquido amniótico. No entendí bien qué serología qué determinación serológica se la realizó. Se había hecho IgG y IgM. Gracias. Bueno, y perdón, después... en esta paciente se realizó IgG, IgM, test de avidez, y después se procedió a hacer una punción del líquido amniótico, y no me acuerdo, me parece que también determinamos viremia materna, pero la punción del líquido amniótico también la hicimos. Gracias. Perfecto. Acá hay otra pregunta. ¿Podría describir el índice ventrículo-hemisferio? No sé quién la quiere responder. Bueno, yo la puedo responder. El índice ventrículo hemisférico se toma el diámetro
digamos, el diámetro transverso sería en una vista axial. Habitualmente estos fetos están en decúbito lateral, por lo tanto sería como el diámetro anteroposterior, pero es el diámetro transverso mayor, y se mide el hemisferio de ese mismo lado, es decir, el diámetro del ventrículo sobre el diámetro del hemisferio. Ahí está representado en la parte posterior, pero se puede cuando la ventriculomegalia es importante. No sé si querés mostrar la resonancia donde estamos midiendo el índice ventrículo hemisférico también. Es buena la pregunta porque es una medición que habitualmente no realizamos, porque desde que apareció el punto de corte de 10 milímetros a nivel del atrio para medir los ventrículos, se fue relegando el diámetro o la medida del ventrículo hemisférica. La imagen de la derecha, estamos midiendo ahí el diámetro del ventrículo y el diámetro del hemisferio. Entonces dividimos ventrículo sobre hemisferio y te da el índice ventrículo hemisférico, que en este caso debe ser como de 0,8 o 0,85 aproximadamente. ¿Para qué nos sirve esta medida? Sobre todo para hacer seguimiento, ¿verdad? Porque cuando uno va midiendo los ventrículos, y los ventrículos están creciendo, pero también crece el tamaño de la cabeza fetal, muchas veces el ventrículo uno lo va midiendo cada vez de mayor tamaño, y en realidad la relación ventrículo hemisférica se mantiene. Entonces, para saber si hay una verdadera progresión, utilizamos esta medida ventrículo hemisférica. Bueno, acá hay otra consulta. No sé, José, si vos querés agregar algo a eso. No, no, totalmente de acuerdo. Yo lo que en realidad en mi práctica y lo que tengo en cuenta, más que este índice, porque también puede estar modificado por distintas causas, capaz pérdida de sustancia blanca, te va a dar un índice que capaz, bueno, te va a dar un falso positivo, puede ser. Lo que yo tengo en cuenta es, ante primera consulta o derivación de ventriculomegalia, valorarlo en 2 semanas. Ahí ya yo sé si tengo una ventriculomegalia evolutiva, que se dice que es un cambio entre 2 milímetros, entre medida y medida, y de ahí te va a decir si es estable o progresiva. Y ya vos vas discriminando distintos poblaciones. Una población que va a ser leve y estable, una población que va a ser moderada y estable o progresiva, y una población de peor pronóstico que va a ser severa y progresiva. Pero básicamente me baso en la progresión y en el grado. Sí, después vas controlando, perdón. Termina. No, después vas controlando con mediciones. La verdad que una variación de 2 milímetros me parece que es una distancia bastante prudente como para decir que no hay variabilidad observador, si se le quiere decir, en distintos tiempos. Así que bueno, o sea, este índice, no sé cuál es si tiene una evidencia bastante fuerte, supongo que sí, pero sabiendo que también puede estar modificado ante distintas causas, dependiendo de la causa de la ventriculomegalia. Sí, es un índice que se usó durante mucho tiempo, sobre todo en postnatal, lo usábamos mucho. Pero como digo, ha sido progresivamente reemplazado por la medida del diámetro ventricular. Y es cierto la observación que haces, es que si hay una porencefalia, por supuesto, y hay algún grado de destrucción del parénquima cerebral, obviamente que el índice no nos va a arrojar una progresión, ¿sí? Entonces, eso también es importante decirlo. Con respecto a esto, también hay una pregunta interesante que dice, en el caso de ventriculomegalia leve, ¿cada cuánto se repite el estudio? O sea, ¿cuál sería la indicación de seguimiento en cuanto al tiempo? Yo, perdón, y tomo la palabra. Como comentaba anteriormente, yo opino, si es algo que es más progresivo, capaz vale la pena seguirlo un poco más de cerca, en lo que también se va el workup inicial, se va haciendo, en lo que se va haciendo los resultados de serología, en lo que se va haciendo si pedimos algún laboratorio puntual. De acuerdo a la progresión que veamos en esa primera evaluación en 2 semanas, eso te va a decir si se mantuvo. Por lo general, es prudente verlos cada mes, ponele,
que es lo que se recomienda de acuerdo a las distintas guías, que también son muy heterogéneas, pero lo más progresivo yo por lo menos lo sigo un poco más de cerca, o por lo menos en lo que se le hace la resonancia, sabiendo que lo progresivo es lo que vamos a terminar resonando y lo que salen los resultados de los otros laboratorios. Sí, yo creo que depende un poquito de la edad gestacional al diagnóstico, También. después del grado de ventriculomegalia, ¿no? Nosotros cuando es una ventriculomegalia leve no encontramos nada y creemos que es aislada, la citamos a las 3-4 semanas recién mientras se va haciendo todo el workup del resto, ¿no? Pero esa sería la conducta nuestra. Pero si es una ventriculomegalia moderada, sí, 2 semanas me parece prudente. Muy bien, acá hay una pregunta para la doctora Igarzábal, de elección QF-PCR cariotipo y después ¿cómo seguimos? Asesoramiento genético. Bueno, yo creo que lo que quieren preguntar es esto, después de elección QF-PCR cariotipo y después ¿cómo seguimos? Laurita. Ahí está. Yo lo dividiría, no sé si la pregunta es para la ventriculomegalia leve, pero lo dividiría en un feto que tiene, por ejemplo, una ventriculomegalia severa o malformaciones. Yo le ofrecería cariotipo, microarray, y después, de acuerdo a si tiene malformaciones o no, incluso en la severa uno podría optar por un panel de genes. Por ahí hoy todavía es mucho, y los centros que hacen exoma, la ventriculomegalia aislada, no la consideran para exoma, sino para panel de genes. Pero bueno, eventualmente uno podría considerar. Ahora, si es una ventriculomegalia leve, aislada, nosotros le ofrecemos estudios invasivos para cariotipo y microarray igual. A veces, como dijeron acá, uno va haciendo el panel de infecciones, repitiendo, bueno, y por ahí uno tiene una idea si la ventriculomegalia progresó o no, o si sigue siendo leve o moderada. Pero nosotros igual, en una ventriculomegalia leve, persistente, porque nosotros la vemos en el segundo trimestre temprano, en general, le ofrecemos un estudio invasivo para cariotipo, si el cariotipo da normal, microarray. Y la QF-PCR la ofrecemos si quieren tener un resultado rápido. Ahora, una ventriculomegalia leve no le ofrecemos nada más. No le ofrecemos panel de genes ni exoma, porque la verdad es que no sabemos cuál es el rédito diagnóstico y la inmensa mayoría van a ser multifactoriales. Entonces sería, en conclusión, a todas, estudio invasivo, primero cariotipo, si quieren un resultado rápido, PCR cuantitativa, pero el cariotipo lo hacemos sí o sí, microarray a todas, y si es severa o malformaciones asociadas, podemos pasar a algo génico. No sé si Laura, ¿cómo hacen? ¿Por qué no hacen, si van a mandar material genético, por qué no se hace la QF-PCR? Nosotros, te comento, nosotros hacemos QF-PCR básicamente porque también con eso descartamos contaminación materna, ¿no? Entonces, a la vez que descartamos contaminación materna, tenemos un resultado primario y obviamente lo ideal es hacerla con cariotipo. El tema sería, ¿por qué no ustedes la hacemos están de una? mandando, ¿cómo? ¿Por qué no la hacemos sistemática? O sea, todas. Claro, digamos, si no hacen digamos, si yo voy a extraer ADN y lo voy a mandar a analizar para un ADN fetal, asegurarme de que yo no tenga una contaminación. Y por eso es el motivo fundamental que nosotros también hacemos la QF-PCR, independientemente de que sepamos que por ahí, suponiendo en un caso que pensemos que no va a haber una aberración cromosómica detectable con el cariotipo, lo mismo hacemos la QF-PCR. Nosotros no hacemos la QF-PCR de rutina porque en general en una estamos hablando de por partes, una ventriculomegalia aislada, primero esperamos el cariotipo. Entonces, salvo que la pareja o la paciente quisiera tener un resultado rápido, en general no lo hacemos para no incrementar el costo. Porque vamos a tener cariotipo.
Y la Sí. QFPCR también necesita ser complementada con un cariotipo porque tiene falsos positivos y negativos. Ahora, si queremos hacer un envío para tener algo, para un microarray, por ejemplo, algo, y queremos primero descartar las anomalías cromosómicas frecuentes, sí hacemos una PCR cuantitativa, pero no lo hacemos para descartar contaminación materna, solo. Lo hacemos si queremos tener un resultado rápido, porque lo quieren los pacientes, o porque si descartamos las anomalías cromosómicas frecuentes, queremos hacer un microarray o algo génico. Y si queremos hacer algo génico, descartamos contaminación materna en el ADN. Bueno, Pero no lo hacemos de rutina. Y no lo bien. hacemos de rutina por los costos. No hay más preguntas del chat por ahora. No sé si Sergio, alguien- ¿querés opinar algo de esto? Porque, en cuanto a la mecánica que tenemos cada una de las instituciones, está bueno. No, Para- entiendo lo que dice Laura, por supuesto. El tema del costo es un aspecto que es muy condicionante. Nosotros en general no hemos tenido problemas que aquellos padres que deciden abordar entienden la necesidad y la utilidad de poder abordar un estudio molecular, que vamos adelante con las dos cosas, ¿no? Con el cariotipo, como decís vos, que se hay que hacerlo sí o sí, y la utilidad de la QFPCR, que con velocidad nos va a permitir, en el caso de ventriculomegalia, poder descartar fundamentalmente trisomía 21, y rápidamente ya tener un ADN en condiciones de poder mandarlo, porque el problema que vamos a tener después es que si yo genero el costo que significa mandar una muestra de ADN para un estudio molecular mayor, y resulta que después de haber tenido ese costo tengo allá problema que la muestra me está contaminada, entonces me arriesgo a una cuestión más complicada con los padres, ¿no? Entonces eso es lo que explicamos, y obviamente queda la decisión de ellos, por supuesto. Pero ese es el motivo por el cual siempre que vamos a guardar un ADN, ofrecemos la QFPCR explicando esto, ¿no? Que guardemos un ADN, por ejemplo, ahora se nos da la situación de otro caso, de un estudio prenatal que nada que ver con ventriculomegalia, pero nos requieren un ADN que lo tenemos conservado de hace más de 2 años. La gente perdió embarazo entre medio de todo esto, y bueno, van por el tercer, cuarto aborto, y nos dice, bueno, sí, lo queremos hacer. ¿Lo tienen guardado? Sí, lo tenemos guardado. ¿Sirve? Y yo sí sé que en ese momento le hice una QFPCR que me permite a mí decirle, sí, esa muestra no está contaminada, la tengo en cantidad suficiente y en condiciones de poder hacer un estudio molecular mayor. Son ventajas y pros, y con costo, obviamente. Sí, yo coincido y no coincido. A mí me parece que uno tiene que pensar que, o sea, esto que decís es totalmente correcto, ya lo tenés y mandas el ADN, pero si uno quiere descartar anomalías de cromosomas, el estudio es el cariotipo. Si querés descartar anomalías de cromosomas en forma rápida, de las comunes, podés ofrecer una QFPCR. Si querés tener rápido, porque después vas a seguir con otros estudios, también una QFPCR. Me parece que no hay una única vía de estudio en este caso, es sí o sí QFPCR o sí cariotipo, depende. Lo que uno quiera evaluar y la rapidez. Y bueno, el beneficio adicional de descartar contaminación materna. Pero si uno no va a hacer ningún estudio génico y no necesita tener un estudio rápido, uno puede hacer el cariotipo, por lo menos en donde trabajamos nosotros, que muchas veces el cariotipo está cubierto por los prepagos o las obras sociales y la QF no. Entonces, si yo quiero descartar anomalías de cromosomas, no tengo urgencia, le pido un cariotipo y nada más. No tengo urgencia. Incluso una sola cosita más, así, Laura, y la bibliografía de una cuestión de cuestiones más técnicas, pero referida al manejo o a la sugerencia de los estudios realizados en caso de ventriculomegalia, especifica puntualmente que en los casos de ventriculomegalia leve, el rendimiento de estudios moleculares a posterior es bajo. Es bajo, y por lo tanto no está indicado.
Entonces, una vez que se ha podido establecer cuál es el grado de magnitud de la ventriculomegalia, como decís vos, se abre una alternativa de camino en donde hay varios elementos condicionantes, como la necesidad de rapidez, el dinero involucrado, las posibilidades, bueno, un montón de aspectos, ¿no? Hay una pregunta en cuanto a la contaminación, no sé si Nora. Sí, ¿cuál es el porcentaje de contaminación? Pregunta un doctor. El porcentaje Porque a de Laura contaminación, va a el ser, porcentaje de contaminación materna en estudios prenatales entiendo que sí. Es bajo. es muy bajo, es Muy inferior mucho inferior al 1%, por lo menos en los laboratorios con experiencia, cuando, bueno, Sergio por ahí lo puede contestar mejor que yo, que está en el laboratorio, pero cuando uno toma una muestra de vellosidades y la separa bien y la lava, la probabilidad de contaminación materna es extremadamente baja. Si uno le hace estudios de contaminación, mejor, pero nosotros no lo hacemos de rutina. En el caso nuestro sí, es muy bajo. Por ahí hemos tenido mejor la mala suerte, como decíamos recién, de no haberlo hecho en alguna oportunidad y después hemos terminado haciendo el gasto de mandar una muestra que no estaba en condiciones, pero es bajo. Cuando por ahí incluso hemos tenido... hemos hecho conjuntamente la QFPCR con el cariotipo de una muestra de vellosidad coreal y la cantidad de metafases que se habían obtenido en el cariotipo no era suficiente porque no había una viabilidad apropiada, incluso para poder asegurarnos de la calidad del ADN, hemos tenido que esperar la semana de gestación como para poder hacer una punción y obtener el líquido amniótico que nos ofrece una chance mejor que la vellosidad coreal. Eso también lo hemos tenido en cuenta y a veces, considerando esto, hemos debido retrasar a lo mejor alguna semana, lamentablemente, el estudio, pero en pos de esperar una muestra que esté en mejores condiciones, ¿no? Un punto también importante para aclarar de la ventaja de la QFPCR cuando uno hace un estudio de vellosidades coriónicas es que evalúa el ADN tanto de la parte externa de la vellosidad como de la parte interna. Y cuando quizás uno hace un cultivo, en la mayoría de los laboratorios solo evalúan el corto plazo, que es la parte externa, y es mucho más cercano al feto, más cercano al líquido amniótico, si uno evalúa la parte externa y la interna, que es lo que haría la QF. Por eso, cuando uno tiene un ADN libre de sangre materna positivo y va a hacer un estudio de vellosidades coriónicas, o hace un corto plazo y largo plazo, o hace una QF-PCR. Bueno, muchas gracias a los dos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Acá algún hay una comentario. pregunta. Está el doctor Hammer, el doctor Justamente hay una pregunta de Mike Palermo. que dice, ante una ventriculomegalia leve 12 milímetros con neurosono normal sin ninguna hallazgo extra, ¿piden resonancia magnética nuclear fetal? Perdón, me perdí la medida. Ventriculomegalia leve 12 milímetros con neurosono normal sin ningún hallazgo extra, si se debe pedir o no la resonancia magnética nuclear fetal. Bueno, la mayoría de los trabajos indican de que el rendimiento de una resonancia magnética en una ventriculomegalia leve aislada, menos de 12 milímetros, es muy bajo. Por lo tanto, uno debiera esperar o una progresión para justificar hacerla, y si nosotros no la estamos haciendo. No sé, José Gómez, que también tiene amplia experiencia de resonancia, ¿cuál es el criterio que tienen ustedes? Yo, si me preguntas personalmente, yo resonaría todo, pero después sí, distintas países. Últimas series, esta de Malinger que salió, que comentaba Laura, también hablaba un poco del aporte global que da la resonancia, pero siempre ante una neurosonografía realizada por un operador que sea confiable, y decían que era cercano al 5%, pero también es una cifra que no me parece poco significativa, saber que en un 5% de los casos, y por ejemplo, estas heterotopias subependimarias que
tienden a ser leves, que si el personal no está entrenado puede comérselas y que se van a asociar con ventriculomegalias leves, ahí está también la ganancia. También después habla que si no tenemos un operador que sepamos que está entrenado, que es confiable, ya nos aporta un poco más, ya un 17%. Lo dejaría más a ese criterio. Yo, en realidad, la resonancia la uso como un adicional. No es mi diagnóstico, como que trato de orientar mi sospecha diagnóstica en base a una buena neurosonografía, aplicar estudio 3D, te va a dar mucha más información y ya ir puntual a la resonancia, buscar algo puntual, saber que hay signos localizadores y que esto nos va a orientar un poco más al diagnóstico. Por ahí, José, perdón, José. Lo que agregaría en cuanto a la resonancia en las ventriculomegalias leves, por ahí sí pondría en la balanza esto, si decimos que está todo bien, que es estable, pero que ya estamos en un embarazo que 32, 34 semanas, por ahí es mejor hacer una resonancia prenatal y después nosotros se la vamos a terminar pidiendo a este bebé. Entonces, una anestesia a un bebé de 2 meses, 3 meses, por ahí la evitamos si hicimos esta rezo prenatal, o sea, poner en la balanza después la anestesia en el bebé recién nacido, ¿no es cierto? Eso es lo que yo tendría en cuenta. También sabemos que muchas obras sociales o seguridad social en Argentina no las cubre, son de alto costo, entonces bueno, son muchas cosas que entran en discusión, ¿no es cierto? Pero yo sí priorizaría el bebé, o sea, no darle una anestesia postnatal pudiéndola evitar. Yo inclusive, perdón, interrumpo, estoy por trabajar en un protocolo de hacer resonancias de término, para evitar en estos bebés hacer una resonancia en el postnatal, porque también es un espacio, como decía José en algún punto, de mielinización, que nos da hasta los 2 años que ponele, hacerle una resonancia a un bebé nos va a hacer tomar falsos positivos por términos más puntuales de la imagen. Entonces es un plazo que también se espera mucho para hacer la resonancia y que si podemos hacer una resonancia de término vamos a tener resultados bastante equiparables para poder asesorar a estos pacientes. Yo la verdad que optaría por hacer siempre resonancia. ¿Perdón? Según Delfina Covini, una resonancia de término no tiene la resolución o el resultado de una resonancia un poco más temprana. ¿Qué experiencia tenés, José? Habría que ver en qué resultados está basado Delfina Covini, si es experiencia propia o si es basado en alguna investigación, en algún paper que tenga evidencia. La verdad que las pocas que yo he hecho de término se equiparan bastante y en pro a asesorar a los pacientes, ponerle lo más difícil que sería hacer un diagnóstico de una malformación cortical, tiene bastante equiparación con los resultados pre y postnatales. La verdad que yo, inclusive una resonancia prenatal, hay ya patrones de mielinización planteados que puedes comparar, hay patrones de intensidad de sustancia blanca que también puedes detectar, o sea, puedes hacer un montón de cosas que estando dentro del medio y haciendo la resonancia como que se sabe, pero bueno, también habría que basarnos en resultados, capaz de la experiencia propia de la doctora Covini. Sí, nosotros, como decíamos, nosotros no indicamos resonancia magnética en ventriculomegalia leve, siempre y cuando haya una neurosonografía por un experto en neurosonografía, ¿no? Porque esto de comparar, y que se ha hecho mucho, comparar una resonancia magnética en un centro que se dedica a hacer resonancias fetales con ecografías que no están hechas por expertos, obviamente que va a dar un porcentaje de hallazgos muchísimo mayores, ¿no es cierto? Uno me parece que tiene que comparar la mejor neurosonografía con la mejor resonancia magnética y ahí ver cuál es el rédito que nos da la resonancia magnética en ese aspecto. Sí hacemos una neurosonografía postnatal también en todos estos niños y obviamente con Josefina hemos hecho mucho el seguimiento de estos niños y obviamente sí el examen neurológico y los hitos madurativos postnatales nos dicen que este niño viene bien, creo que incluso uno podría evitarle la resonancia magnética postnatal, ¿no?
Perdón, para aclarar, se puede tomar conducta con ecografía, hay parámetros ya planteados para la resolución que sabemos que o va a ser una tercer ventriculostomía o la colocación de un shunt, en el mejor de los casos que sea una ventriculomegalia progresiva, severa, que tenga abombamiento de suturas, que tenga abombamiento de fontanela, separación de suturas. Podemos hacer por lo menos toma de conducta muy puntual y muy inicial con ecografía solamente. Ya después la resonancia también la podemos dejar para estos casos que no nos cierran o que sospechamos algo más. Otra cosa interesante en cuanto a las medidas ventriculares es que cuando tenemos una ventriculomegalia tenemos que ir y valorar las astas frontales en vista coronal, que también la medida de las astas coronales nos orienta en ese sentido, ¿no? Si esa medida es mayor que 3 milímetros, muy probablemente ese niño pueda tener alguna alteración y es indicación de resonancia magnética. Creo que también es una medida que no la utilizamos mucho, pero en el contexto de una ventriculomegalia tenemos que valorar las astas frontales ventriculares. Y la forma, y la forma. La morfología también, sí, sin duda. Yo quería decir dos cosas para reafirmar, porque vi en uno de los comentarios. Una es que cuando evaluamos una ventriculomegalia es pararnos en qué edad gestacional estamos, que lo vi en los comentarios. Entonces, ojo con decir, que creo que lo decía José también, ojo con decir una ventriculomegalia aislada, y si estamos en 18 o 20 semanas, porque el fenotipo a veces es evolutivo, y además muchos de los trabajos que dicen que la ventriculomegalia aislada tiene buen pronóstico, es cuando ya le hicieron cariotipo y microarray normal, o sea que descartaron, eso uno. Entonces, ojo, si estamos muy temprano con el embarazo, hay que ser prudente y hablar por ahí un poco más general. Y lo otro, lo que acabas de decir, José, es, uno tiene que ver con qué recursos cuenta, en genética, pero también en imágenes. Quizás en nuestro centro o en nuestro lugar, la ecografía es mejor que la resonancia. Por ahí una resonancia que no está hecha por gente que sabe ver el sistema nervioso central fetal, no nos suma nada, y al contrario, por ahí nos perjudica. Si dice que está todo normal y no está bien hecha, por ahí al contrario es una falsa tranquilidad para los padres. Entonces, bueno, hay que ver, es operador dependiente también, la ecografía y la resonancia. Entonces, por ahí no hay que generalizar a todos, sino ver con qué contamos cada uno. Acá, gracias Laura, acá hay otra pregunta del público que preguntan si condiciona la conducta de seguimiento tener o no tener screening de primer trimestre y encontrar en el segundo trimestre la ventriculomegalia. ¿De quién la quiere responder? La respondo si quieren, pero no sé si alguien quiere Laura. opinar. No, pero por favor. A mí sí me parece que condiciona. Tenés una ventriculomegalia leve con un screening de primer trimestre bajo riesgo, es poco probable que tenga una trisomía común. Ahora, de nuevo, entonces uno puede decir, bueno, miren, es poco probable que tenga. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a evolucionar a una severa o que no le encontremos alguna otra manifestación en el segundo trimestre y que no sea otra cosa. Entonces, lo que para mí hay que aclarar en el asesoramiento es, se hizo un screening de primer trimestre, es un estudio de probabilidad de las anomalías cromosómicas más comunes, encontramos una ventriculomegalia que se asocia con anomalía de cromosomas, microdeleciones y genes, es poco probable que sea esto. ¿Qué vamos a hacer? Yo quizás igual ofrecería un estudio invasivo, por ahí quizás repetiría la ecografía, veo hacia dónde va, si progresa me apoyo más a ofrecer un estudio invasivo, si permanece estable, y quizás no hay medios para hacer otra cosa que no sea un cariotipo, no. Por eso me parece que hay que individualizar cada caso. Pero sí es importante que se haya un screening de primer trimestre, y sobre todo si es una ventriculomegalia leve y no vemos nada más, y sigue siendo leve, y seguimos sin ver nada más, lo más probable es que no sea nada, y por lo menos es bajo riesgo de las trisomías comunes. Gracias Laura, acá hay otra pregunta sobre las astas anteriores en el corte coronal.
la medición de 3 milímetros es de ancho o piso-techo. Para Ochoa, por el doctor Gómez, ¿quiere contestar? Es una medida oblicua, ¿no? Digamos, en el sentido del eje, yo tengo un eje mayor que es oblicuo, transversal al eje mayor. Habría que, a ver, Dibujar. Ahí estoy buscando en internet a ver si consigo de te rapidez. lo puedo dibujar. Si este es el eje mayor, sería transversal al eje mayor. ¿Sí? Entonces, esa sería no sé si se alcanza a ver Mira, ahí. Transversal al eje mayor. No tengo acá una presentación, pero digamos sería el centro transverso menor. Ahí, si tenés algo a mano, José, no, mejor. porque pasa que tengo el fondo blurreado, entonces traté de poner, pero es algo así, es de piso a techo, ponele, siguiendo la orientación del ventrículo. Y también depende cada sociedad y cada grupo la medición. De 3, Sí. 3.5 yo creo que es una buena medición un buen parámetro para considerar dilatación de astas frontales como signo de mal pronóstico. A ver, acá vuelven a preguntar si toman como punto de corte de las astas anteriores 3 milímetros. ¿Dijiste 3.5? Claro, pero eso depende, o sea, es muy variable de Depende. acuerdo a si se van a Barcelona, que bueno, yo estuve formándome allá y lo toman como 3.5, ponele, y después bajo otras publicaciones y lo ves como 3. Entonces ya Eso- también depende la fuerza del paper, qué tan confiable sea y bueno, el protocolo de cada sitio de trabajo. Exacto. Nosotros tenemos 3 milímetros, pero también depende un poco la morfología, ¿no? O sea, si yo tengo un ventrículo, una asta frontal redondeada, y como decía Mike, ahí importa también mucho la forma, la morfología, ¿no? Si es globuloso, es redondeado, ha perdido como... nosotros siempre, cuando hablábamos de los ventrículos laterales, decíamos, los ventrículos laterales tienen que ser como puñaladas de tarro, digamos, con esa formita que tiene una forma así, como que alargada, ¿no? Entonces, si el ventrículo se me pone globuloso, como gordito, pierde los ángulos y tiene más de 3 milímetros, y yo le doy importancia. ¿Algún otro aporte? No sé si No veo más está... preguntas en el chat, así que Está Mario, Mario bueno, está... hay Sí, varios, acá, no los veo a todos. acá está Mario. A ver, Ah, primero, felicitaciones a todos por una presentación espectacular. Nos enfocamos mucho en la ventriculomegalia leve. Ahora, yo creo que un examen hecho por gente experta disminuye la posibilidad de una resonancia. Esto es así. Entonces, yo no creo que con una ventriculomegalia leve, como decía José, que resonaría todo, me parece a mí que la resonancia habría que tenerla para otra instancia. Entonces ahí tenemos que tener un control evolutivo y ¿Cómo se quedó? la resonancia. La otra es que me causa un poquito de ruido, es si tenemos que nosotros establecer el cariotipo de todas las hidrocefalias leves, estamos hablando. No digo de las moderadas o severas. Pero Laura está convencida de que tendríamos que hacer un cariotipo a todas. O sea, yo pienso que quizás también ahí tenemos que ver si no tiene otra cosa, si no tiene absolutamente nada más que la ventriculomegalia, quizás tengamos que hacer un control evolutivo y si aumenta, bueno, ahí sí, vamos a una resonancia y vamos a un cariotipo. Y la otra cosa es para José. José le gusta mucho la QFPCR, ¿no? Y también vemos que la contaminación materna vista en la QFPCR es muy baja. ¿Vos por qué te parece que hay que pedir la QFPCR
y luego, bueno, además de que... Para hacer una secuenciación, bueno, nosotros, digamos, no solamente analizamos nuestros casos, sino también analizamos casos que vienen, son derivados de afuera con líquido, y a veces vos ves que el líquido está ligeramente turbio, no sabes cuánto, porque uno siempre toma la precaución de sacar los primeros mililitros y desecharlos, ¿no es cierto?, para evitar este tipo de contaminación, pero nosotros por ahí recibimos líquidos que efectivamente han estado contaminados, y cotejamos, corregime Sergio si yo digo una cosa que no corresponde, pero cotejamos con, tomamos células mucosas de la mucosa yugal materna, y hacemos una corrida con eso para saber si efectivamente ese líquido puede estar contaminado o no. Entonces, es una precaución que también tenemos porque estamos recibiendo material de afuera que no lo hemos tomado propiamente. Yo creo que en los líquidos que habitualmente uno toma, y si el líquido es transparente, es muy baja, como dijo Laura, la contaminación materna. Claro, por eso, José, o sea, yo no había escuchado eso. Es verdad que los líquidos que te lleguen de afuera, por ahí están realizados esas funciones con gente con muy poca experiencia. Entonces vas a tener más contaminación materna, seguro. Pero estoy seguro que los que hacen ustedes, ¿no es cierto?, deben ser muy diferentes en relación a la contaminación materna con los líquidos que reciben. ¿Han visto eso más o menos? ¿Lo pudieron evaluar? Hay un dato más, Mario, si me permitís. Sí. En los protocolos de trabajo de laboratorios extranjeros donde realizan estudios en muestras de ADN prenatal, tienen incorporado la evaluación del ADN que van a procesar ellos antes de hacer el estudio molecular. Ellos así como lo cuantifican, ven la estabilidad del ADN, hacen la QF-PCR. De hecho, el precio que te dan para ese servicio es distinto si vos lo querés con QF-PCR o sin QF-PCR. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si nosotros la podemos hacer, hagámosla antes de que hagamos el gasto del envío, de tener que pagar un montón de otros gastos, la evaluamos nosotros, y si estamos bien, no la pagamos allá en el extranjero. Pero nos ha pasado alguna vez alguna muestra contaminada, precisamente de muestras que hemos recibido que no se punzaron aquí en Córdoba, y bueno, nos ahorramos creo que un dolor de cabeza. Es un poco eso, y un poco en base a la sugerencia de gente de otros lugares que tiene mucha más experiencia, ¿no? Mike, ¿querés aportar algo también al respecto? Gracias. Sí, acá hay mucha gente joven. Primero quiero felicitarlos porque el tema, a todos los que hacemos ultrasonografía hace muchos años, el tema es un tema conflictivo. Es un tema conflictivo. Estas ventriculomegalias bilaterales de 12 milímetros a mí me generan mucho escozor por el asesoramiento que tenemos que dar a los pacientes. Porque primero que son bien notorias, segundo, estamos acostumbrados a medirlas justo en el surco, y realmente a veces me genera complicación el asesoramiento, y me cuesta decirles que una ventriculomegalia leve, que va a ser controlada a las 2 semanas, y se mantiene en 12.2 milímetros, va a tener un muy buen pronóstico, como lo dice Gustavo. Por eso, primero tienen que estar bien medidas estas ventriculomegalias, que no son sencillas. Segundo, lo de las astas anteriores generalmente siempre se ven más gorditas cuando yo tengo un ventrículo, un atrio de 12.2, siempre la vamos a ver un poquito más gordita. Pero bueno, me genera a mí, en forma individual, con algunos años de hacer ecografía, cierto tipo de escozor in situ para charlar con los pacientes, ¿ok? Porque
uno no puede dejarlas de lado. Es decir, yo lo puedo tener una de 11, 10.5, pero una de 12, 12.2, uno tiene que darle trascendencia y seguir estudiándolas. Y tratar de ver de alguna manera con la literatura de poder asesorar de la mejor manera en la primera consulta a los pacientes. Después la paciente va a seguir una segunda consulta y la va a agarrar Laura, como pasa siempre con mis pacientes y demás. Pero para ella va a ser más fácil, porque no está in situ en el momento del diagnóstico. ¿Ok? Por eso creo que tenemos que aprender todos, y sobre todo los jóvenes, a medir todos de la misma manera y en el mismo lugar. Y eso, bueno, es responsabilidad nuestra también enseñarlo, porque si no, lo que es 12.2 pasa a ser 11.7 y el pronóstico en la cabeza se nos cambia también, aunque para mí es lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una cosita que quisiera decir y ya no molesto más en este sentido. Me parece muy bien lo que hizo Mike, pero igual están las guías de ISOG y de todos lados para dar la medición exacta. Lo que pasa es que la gente no lee ese tema y quizás es responsabilidad nuestra decirle, flaco, fíjate ese dibujito que tenés ahí en la ISOG y medí de esa manera. Esto es una. Y la otra cosa, que lo que dijo José, que me parece muy bien, que no sé por qué Covini le parece que la resonancia fetal tiene menor definición cerca del término. La verdad que... No, ojo, capaz que yo lo malinterpreté, me lo dijo una vez y lo malinterpreté, ¿eh? Capaz fue un que soy dicho yo. eso. O sea, capaz que soy yo el responsable, ¿eh? Y no es tan así, ¿eh? ¿De acuerdo? No, yo pensé que habían hecho Me algún estudio o retracto, algo. O sea, José, ¿ok? No. Jorge, Mike, Sí. o sea, a ver, yo pensé que había habido algún estudio que había comparado. No, Que o yo sea, conozca, no. fue No, una opinión tuya. capaz que fue una charla informal y la estoy invocando al divino botón, ¿ok? No. A ver, espera. A lo mejor, a ver, creo que cada opinión dispara otra opinión. Entonces, la verdad que no lo sé. Yo, en la experiencia, inclusive trabajando con José durante casi 1 año y medio, no hemos visto, ¿no es cierto?, diferencias sustanciales en la resonancia en la semana, no sé, 28 con la semana 38. En realidad no lo vimos. Pero de todos modos es importante que si vos escuchaste esto y lo decís acá públicamente, está bueno porque nos llama la atención para ver cuando hagamos la resonancia en realidad si hay diferencia o no. O capaz que yo escuché, capaz que yo escuché para el diagnóstico que es mejor hacerlo un poco más temprano. De cualquier manera, capaz que yo soy el que A malinterprete ver, la cosa. como para aclarar un poco el punto, o sea, A ver, los dos José. la resonancia magnética fetal para visualizar cerebro, lo ideal es hacerlo alrededor de la semana 32, sí. donde yo voy a tener un desarrollo bastante bueno de surcos y cisuras. Y voy a poder analizar el patrón cortical, si hay algún signo de displasia cortical o no, y digamos, es lo que uno prefiere esperar hasta ese periodo. De ahí en más, la resonancia no tendría por qué ser de menor calidad, por más que nos acerquemos al término. Cerca del término, los inconvenientes que hay con la resonancia magnética en general es el diámetro del abdomen. Digamos, no nos olvidemos que tiene que entrar en el gantry, que además tiene que tener la bobina arriba de su abdomen. Son pacientes que tienen que estar en decúbito un tiempo relativamente prolongado, unos 30, a veces 40 minutos, dependiendo si el feto se mueve o no. Y entonces las dificultades técnicas pueden ser un poco mayores hacia el término, pero la imagen que uno obtiene no debiera ser o no debiera tener un deterioro con respecto a la semana 32. Y en eso acuerdo con José Gómez, que de pronto hacer una resonancia en ese periodo nos va a brindar una buena definición de las estructuras cerebrales.
Lo que sí yo veo en contra de eso es a veces la cuestión técnica por el tamaño del bebé, porque la madre está muy incómoda, es decir, una serie de cosas que están atenuadas en semana 32 y en ese periodo uno tiene una buena definición de los surcos y cisuras. Eso es lo que, digamos, como para que quede como concepto general. Bueno, No sé, yo creo, perdón. Estoy de acuerdo con lo que decís. Yo creo que las resonancias que se piden cerca del término es porque uno tiene algo específico para ver, pero si no, la mejor edad gestacional está entre las 28 y las 34 semanas, 32 semanas, ¿cierto? Entonces, igual vemos pocas resonancias ya cerca del término. Y otra cosa que dijo Josefina, creo, que más vale siempre hacer una resonancia prenatal que postnatal, por la anestesia del chico y demás, ¿no? Esto lo dijo Josefina, creo. Sí, Josefina Preguntas. Bueno, mira, te digo, estamos acá en el Holiday. Aclararlo del cariotipo. ¿Cómo? Quiero aclararlo del cariotipo. Bien, Dale, perfecto, dale. Laura, No, gracias. no es que yo quiero un cariotipo, yo ofrezco un estudio invasivo para cariotipo, incluso en la ventriculomegalia leve, porque hasta que tengamos mejor evidencia, 2 a 3% de las ventriculomegalias leves se asocian con anomalía de cromosomas. Eso es 1 en 50, 1 en 30. Uno hace un screening de primer trimestre y le ofrece un cariotipo a un riesgo de 1 en 150. Entonces yo lo que digo es no tomar la decisión uno de no, o no tomar la decisión uno de sí. Es, miren, la ventriculomegalia leve, quizás repetir la ecografía, a ver si sigue, pero una ventriculomegalia de 11-12, en mi opinión, hay que ofrecer un cariotipo, y hasta que no haya mejor bibliografía también un microarray. Sí, yo digo si es persistente y más aún si tiene anomalía de cromosomas. Pero un cariotipo yo lo que no diría es no. Eso sí. Laura, para no quedarme con la espinita, me parece muy bien esta reflexión. Yo digo, si vos tenés una ventriculomegalia leve, estable, que no progresa, no sé si, obviamente, la consejería es importante, y uno diría eso, bueno, que hay un porcentaje mínimo que puede asociarse con anomalías cromosómicas, y sería una decisión consensuada, digamos, no, Total, no pero me impuesta. parece que el punto de corte lo tomamos más, o sea, más flexible para otras cosas que para la ventriculomegalia. O sea, me parece que si uno ve una ventriculomegalia, por ejemplo, semana 17, sigue estable en semana 20, yo no dejaría de ofrecer un cariotipo. No, está bien. O sea, lo más probable es que no tenga, si tiene un screen de primer trimestre, y uno en el asesoramiento también puede inclinar la balanza, decir, mirá, existe, lo más probable es que no lo tenga. Por eso digo que tiene que ser individualizado. Pero sí me parece que como concepto no diría que la ventriculomegalia leve no tiene indicación de cariotipo. No. Al contrario, o sea, no siempre, Claro. por ahí individualizarlo, pero sí yo lo mencionaría. Un riesgo de 1 en 30, 1 en 50, me parece que por lo menos justifica mencionarlo. De acuerdo. ¿Les puedo hacer una pregunta La a los última, expertos? Mike, última. Una pregunta a los expertos, una pregunta, y no molesto más. Bien, sí. Porque cuando uno le hace una escana a una paciente sin antecedentes de ningún tipo y encuentra un ventrículo de 9.4, 9.3, 9.5, que se lo ve suculento, a uno le produce cierto malestar, ¿no? ¿Cuál es el consejo de los expertos a los obstetras en ese tipo de pacientes? 9.5, 9.6. ¿Les ha pasado? Sí, un montón de veces. Siempre. Bueno, Confiar en tu olfato. pero molesta, ¿no? ¿No molesta? Sí, Molesta. sí, Claro que total, molesta. total. Sí. Confiar en tu olfato y seguir. Yo la sigo. La verdad que a mí lo que me huele mal en la Igual, ecografía, acabo de publicar una me serie pasa. grande, pero que siguen permaneciendo en 9 con algo, donde la evolución fue, si la ventriculomegalia leve estamos dudando, imagínate, entre 9 y 10 más. Claro. No creo que haya una palabra única para decir no la sigo o la sigo, me parece que La repetiría en 2 o 3 semanas. Total.
Sí, Sí. es una indicación de neurosonografía, eso sí. Bueno, Sí, sí. perfecto, Ahí está está. bien. ¿Cierto? Ahí Ok. está. Sí, bueno. Y si la neurosonografía es normal, yo no haría nada. Ok. Bueno, vamos a finalizar en honor al tiempo y agradeciendo como siempre a todos, a toda la audiencia, a los que nos siguen de Argentina, de otros países y demás. Vamos a tomar vacaciones seguramente hasta marzo, y ahí nos reencontraremos. Así que para los que no los vemos, que tengan un muy feliz fin de año, felices fiestas y demás, y muy buen comienzo del 2023. ¿Sí? Así que un abrazo para todos a la distancia y gracias por todo.